Bueno, me siento acá el pibe MacBook, con las dos MacBook puestas ahí. Dos capas de ajuste con zoom, una capa de ajuste de color, multicámara, 4K, 10 bits, 422, lo reproducirá. Vamos a ver qué onda. Pongo play. Muy buena gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Augusto Calini, tengo un team de postproducción audiovisual para youtubers con millones de reproducciones y suscriptores. Y editar para youtubers es recibir cualquier tipo de archivos, desde archivos grabados con smartphones, archivos grabados con cámaras de cine, de las marcas y en los formatos que se les ocurra. ProRes, MP4, MOV, H265. Y como sabrán, mi computadora principal es esta MacBook Pro M3 Pro, que es lo que utilizo a diario para editar todo tipo de videos. Estoy todo el día con el Premiere Pro abierto. Y voy a hacer la prueba definitiva que me estuvieron pidiendo un montón. Voy a probar la MacBook con archivos extremadamente pesados. Son archivos grabados con cámaras Sony, con cámara de cine, la FX3 y la A7S3, que están en 422, 10 bits de color, 4K en 25 y 50 FPS y una tasa de más o menos 200 megabits por segundo. Grabado con el perfil logarítmico S-Log3. Estos archivos son cortesía de mi amigo Brach, que está subiendo un gran contenido sobre audiovisual, así que les recomiendo que lo vayan a seguir. Les voy a dejar el canal en la descripción. Lo que voy a hacer es grabar la pantalla con el celular porque no quiero afectar el rendimiento de la computadora mientras estoy probándolo, ya que capturar la pantalla haría que rinda un poco menos y la idea es probarlo como lo probarían ustedes. Nadie va a editar un video grabando pantalla. Obviamente voy a hacer prueba de edición y también vamos a hacer pruebas de render para que vean también en qué tiempo renderiza este tipo de archivos. Y no solo eso, sino que también voy a hacer una prueba con una MacBook Air M2, la más base. Solamente de curiosidad, muchos me preguntan, ¿la MacBook Air sirve para editar 4K? Bueno, vamos a hacer la prueba. Ya estoy grabando acá con el celular, estoy grabando con la cámara y para esta etapa donde voy a crear el proyecto y todo, voy a grabar un poco la pantalla. Acá tenemos, estos son los archivos que nos mandó Brach. Tenemos una misma toma grabada a dos cámaras. Tengo entendida que uno es la FX3 y la otra es la A7S3. Que acá les dejo un tip para los que son nuevos en Mac OS. Cuando abrimos un video con QuickTime, apretamos Command I y podemos ver las preferencias del video, los parámetros, digamos, de cómo fue grabado. Este está en 25 fotogramas por segundo, obviamente en 4K, a una tasa de 140 bits, más o menos 200 bits. Y lo primero que hacemos, obviamente, es importar toda la media. Tuki, importamos todo antes de comenzar la prueba para que vean, porque siempre está el que me pregunta ¿qué modelo es ese de MacBook? Bueno, este es el modelo de mi MacBook, una MacBook Pro con chip M3 Pro y tiene 18 GB de RAM, que es la base que viene en estas MacBooks, con un SSD de 512 GB. Vamos a crear una secuencia directamente con el archivo de la cámara 1 y lo que voy a hacer es arrastrar la cámara 2. Y como verán, no hay nada más abierto que el Premiere Pro en este caso. Solamente con Premiere Pro abierto vamos a probar el rendimiento de esta MacBook. En principio yo lo que veo es que se mueve muy fluido. Tengo abierto este puntito verde que se ve acá. Bueno, este puntito nos va a decir si hay fotogramas eliminados durante la reproducción, durante la previsualización. La previsualización está en completa. Vean que si yo me muevo se ve súper fluido, como si esto fuese 1080p. Si le oculto la capa de arriba, también lo mismo. Son dos archivos de 4 minutos más o menos. Lo que voy a hacer es seleccionar y sincronizar, porque esto son dos cámaras en simultáneo. Así que sincronizo y fue instantáneo, literal fue instantáneo. Y la verdad que vuela, no tengo que ni bajarle la resolución, nada, ¿no? Anido estos dos clips y le pongo multicam. Ahora, una vez teniendo esta secuencia multicámara, vamos a hacer una transcripción automática para recortar los silencios y los errores de todo este video. Voy al panel de texto y vamos a darle en generar la transcripción automática para que me detecte los momentos donde hay silencios y demás. Así hacemos el recorte automático. Si quieren saber cómo hacer esto de recortar automáticamente los silencios, les dejo este video donde muestro el paso a paso para poder hacerlo y que quede bien. Bueno, ahí está, lo hizo súper rápido mientras le comentaba esto. Vamos a elegir las pausas, elimino las pausas, eliminar todo y ya lo tenemos acá cortadito. Y teniéndolo cortado con una secuencia multicámara, vamos a ver qué onda ahora. Una luz ya que nos van a rendir. Reproduce hasta ahora, va perfecto, sin pérdida de fotogramas, está el puntito en verde.
si yo aprieto el número 2, puedo elegir la cámara, número 2, número 1, puedo ir switchando así. Entonces son dos cámaras que están corriendo en simultáneo y luego después en post podemos elegir qué cámara quedarnos. Literal, para recortar un crudo en 4K con multicámara incluso, 10 puntos, no tengo ningún problema, ni siquiera tuve que bajarle la resolución. Fíjense que está en completa. La verdad está cuando querramos poner ahora unos inserts adentro y después le pongamos el color. Así que tenemos estos inserts que algunos están en 25 fotogramas y otros están en 50 fotogramas por segundo. La mitad los voy a interpretar en 25 fotogramas. Entonces estos videos ya se van a ver la mitad en cámara lenta y la mitad en 50 fotogramas. No me voy a poner editando esto, así que de manera al azar voy a ir seleccionando a ver algunos planos. Esto me gusta. Acá este movimiento también me gusta. Buenísimo. Voy a hacerle una curva de velocidad para ver qué tal. Que empiece acá lento y que... Voy a hacerlo con este mejor. Vamos a hacerlo que empiece lento. Que empiece lento acá y que después se vaya rápido. Bueno, una curva, más rápido todavía. Empieza lento y acá que vuelva a ser lento. Lo ajusto por completo. Curva de velocidad. Tuki. Bueno, al principio me tira como que sin pérdida de fotogramas y después me dice 25 fotogramas eliminados durante la reproducción. De nuevo. Sí, como que no termina de reproducirlo bien, como que le cuesta más que nada al final de la curva. A ver si lo ponemos en 1/2, que es la mitad de la resolución. Sí, le doy play y es como que tarda un toque en reaccionar. Fíjense, play. Tarda un toque, no pierde fotogramas, pero tarda en reproducirlo. Si le damos en completa. Pero después fíjense que si yo me muevo por la línea de tiempo es como que no tiene problema, es solamente cuando le doy play. Como que play tarda en reaccionar. Raro, no sé qué onda, pero bueno, lo voy a dejar acá. Quedó cheto. La verdad que la calidad de estos inserts y de los videos en general, me saco el sombrero por Brach, que está haciendo un gran contenido. A ver, acá tenemos más inserts. Ahora, una vez que le metimos esta curva de movimiento, quedó recalculando, como que está cargando todavía. Ahí está, ahí empezó. Voy a agarrar unos planos más de este lado. Fíjense como que le está costando un toque reproducirlo. Ahí está, a ver, vamos a ver si nos movemos por acá. Tuki. Ahora vamos con estos que están en 50 fotogramas, que no los modifiqué, los dejé tal cual. Fíjense que ya dejó de ser fluido. Una vez que empezamos a cargar el proyecto y ponerle cosas, es como que empieza a costarle un poquito más, pero es como que una vez que genera las previsualizaciones y eso es como que ahí es como que empieza a arrancar cada vez mejor después de un rato. Recortamos estos clips y vamos a ponerlos deliberadamente arriba del video, como si estuviese editado, como si hubiese editado algo. Vamos a pegar acá unos clips, acá voy a poner otros, vamos a poner algo más por acá. Y también lo que voy a hacer es switchear las cámaras. Usamos la cámara 1, de este lado voy a usar la cámara 2, volvemos a la cámara 2, acá, ahí, tuk, como si estuviese editado. Ahí más o menos lo armé, pongo play, a ver qué onda. Instantáneamente fue. Vamos a ver, seguimos viendo. Hasta ahora sin pérdida de fotogramas, está el punto en verde, reproduce bien. Se vienen los insert. Insert con cambio de velocidad, perdió un poquito de fotogramas, pero ya recuperó. Va bien. Cámara 2. Sigue bien. Bastante bien, la verdad, bastante bien. Se puede editar crudos 4K, 60 FPS, 10 bits, 422. Como pudieron ver, se puede. A medida que empezamos a cargarlo cada vez más al proyecto, bueno, hay algunas cositas que hay que tener un poco de paciencia. Pero esto estoy muy seguro que es problema de Premiere Pro más que de las MacBooks. He probado con MacBooks M2 Ultra y Premiere sigue teniendo los mismos problemas en todos los dispositivos. En Windows era algo que me pasaba muy recurrentemente. Pero esto no queda acá. Voy a empezar a agregarle cosas. Primero voy a duplicar esto y lo voy a convertir en un video de, no sé, 12 minutos casi, 11 minutos 30. Ya tenemos un video más o menos promedio de YouTube en duración. Ahora voy a crear una capa de ajuste que la vamos a usar para aplicarle una capa de color, de corrección de color. Ahora voy a otra vez usar esta capa de ajuste y le voy a aplicar unos zooms con el efecto de transformar que tiene Premiere Pro. Y vamos a hacerle un zoomcito a Brach para que quede cheto, más o menos.
algo así. Voy a darle una curva de suavizar entrada, suavizar salida. Vamos a darle un poquito de ángulo de obturación. Ahí quedaría el zoom. Vamos a hacer otra capa de ajuste. Lo mismo con el efecto transformar y que tenga un zoom in que vaya despacito, que vaya lento, tipo traveling. Bueno, lo hice así nomás, medio. Y me falta agregarle el color. Vamos a darle un Lumetri. Vamos a aplicarle una corrección de color básica de Lumetri. Es más, de hecho, automático le voy a poner. Vamos con el automático, que le pone un poco de temperatura y un poco de cosita. Y acá está la verdadera prueba. 2 capas de ajuste con zoom, una capa de ajuste de color, multicámara, 4K, 10 bits, 422. Es la prueba definitiva, así que vamos a ver qué onda. Pongo play. Bueno, puso play al instante. Pero, como ven, está perdiendo fotogramas. Efectivamente, yo creo que no se ve mal. O sea, podría ser bastante peor. De hecho, lo reproduce, hace los cambios. Bueno, es el cambio de velocidad, cambio de cámara. Es como que está bien para editar, sobre todo para este flujo de videos. Empezó medio lento, pero ahora está como agarrando vuelo y ya me lo tira en tiempo real. De hecho, perdió 16 fotogramas desde que lo empezamos a reproducir y ya va 1 minuto. La verdad que estoy bastante sorprendido con este resultado. No me lo esperaba, pensé que iba a ser más lento por lo que hemos visto antes con el tema de los inserts. Y a ver, si nos vamos moviendo, nada, como ven, lo tira en tiempo real. O sea, yo me quiero mover de un lado a otro y responde inmediatamente el programa. En ese sentido, es como que podemos navegar fluido, no tenemos que andar esperando a que cargue ni nada. Se ve que ya cargó previsualizaciones, algo. Yo le doy play y arranca al instante, fíjense. Me paro en cualquier lado, play. Me paro en cualquier lado, play. Impecable, con capa de ajuste de color. Me sorprende mucho lo fluido que me puedo mover por la línea de tiempo. Cómo me desplazo con la rapidez que lo hago y no se traba en ningún momento, tipo no tarda en cargar, como que lo hace inmediatamente. Pongo play y va. Este video de 11 minutos y medio, vamos a ver en cuánto tiempo lo exporta. Y ahora cambiamos, voy a probar esta MacBook Air M2, que como les había dicho, vamos a ver qué onda. Una MacBook Air editando 4K. Acá muchos fanboys se van a desesperar, van a decir que no, que imposible, ¿cómo va a editar con una MacBook Air? Bueno, acá lo tenés, MacBook Air editando archivos 4K, 10 bits de color 422. Como vemos también todo cerrado, lo único que hay abierto es el Premiere Pro. La calidad de reproducción la ponemos en completa. Vamos primero a navegar por el proyecto, a ver qué onda. Esto es lo que les decía, fíjense la diferencia cuando yo me paro en la línea de tiempo y lo que tarda. Miren, tarda como 1 milisegundo en reaccionar y en posicionarse bien. Me pongo en cualquier lugar, le doy play, tarda como un medio segundito en arrancar. Y a ver, para reproducir, por lo que estoy viendo, no está mal. O sea, lo dejé ahí como quedó y reproduce casi en tiempo real. Bueno, con alguna pérdida de fotograma en amarillo, pero recordemos que está en completa y es 4K. Ahí, bueno, los cambios de cámara también. Como que siento que no se arrastra, como que sí, anda lento, pero no se arrastra. Es algo soportable todavía. A ver, ya cuando ponemos los zooms, ya ahí sí es como que no zafa por momentos, pero no, se ve. Cuando hace el cambio de plano es como que ya ni se ve. Tarda bastante en moverse por la línea de tiempo. Eso creo que es lo peor, lo que más me molesta, porque como que tarda bastante en actualizarse cada vez que te moves por la línea de tiempo. Y eso es algo que a la MacBook Pro no le pasa. A la MacBook Pro al toque te moves y reacciona. Como que de momentos tiene algunos indicios de que sí, te mueves, mira, fíjate, acá me muevo y va todo fluido, pero cuando hacemos un cambio así como muy brusco, a veces no reacciona tan rápido. Pero sí, como que a veces tiene como momentos de lucidez y al toque te reconoce y va y te busca, pero la gran mayoría del tiempo le cuesta, como que nos movemos por la línea de tiempo y le cuesta. Para elegir el multicámara, sin problema, 1, 2, va rápido. Eso pasaba lo mismo que la MacBook Pro. A ver, yo quiero probar qué pasa si yo oculto la capa de ajuste de color. A ver qué pasa. A ver si mejora algo. Ahí está ocultada la capa de ajuste de color. Vamos a probarla acá donde había muchos cortes. A ver qué pasa. Bueno, la reproducción ahora no tiene pérdidas de fotograma. Ojo, un avance. Bueno, ahí ya perdió fotogramas. A ver este que tiene los cambios de velocidad. Para comprobar esto hemos medido a 1 metro de distancia
No, bueno, le cuesta bastante empezar a reproducirlo. Como que sí, hay veces que agarra mejor vuelo, pero no, sí, le cuesta. Pero bueno, eso es lo que les decía, tiene momentos de lucidez, momentos donde pones play y va en tiempo real, sin pérdida de fotogramas, hace el cambio de plano, sigue sin pérdida de fotogramas. Lo que voy a hacer es cambiarle la resolución de previsualización. Vamos a reproducirlo en 1:medio, a ver qué pasa. Bueno, acá me indica que tiene pérdida de fotograma, pero yo lo estoy viendo mucho mejor. Es otra cosa ahora. Ahora sí es como mucho más fluido. Lo mismo para moverte por la línea de tiempo, lo noto como un pelín más rápido. Sí, lo noto más rápido, efectivamente. Debo admitir que he editado en condiciones peores, con computadoras peores. Y lo que yo siempre les digo, las MacBook Air para 1080 van de 10. Para hacer un proyecto un poco más pesado, con archivos 4K y demás. Y bueno, vamos a tener que tener un poco de paciencia. Pero como poder, se puede, es soportable. Hay computadoras mucho peores. Así que voy a hacer la prueba de render también con esta computadora. Y hacemos las comparaciones finales. A ver cuáles son las diferencias entre la MacBook Pro y la MacBook Air. Bueno, me siento acá el pibe MacBook, con las dos MacBook puestas ahí. Ambos proyectos ya terminaron de exportarse y lo que vemos que la MacBook Pro lo hizo en 7 minutos 17 segundos y la MacBook Air lo hizo en 12 minutos 2 segundos. Esto es más o menos un 40% de diferencia. MacBook Pro M3 Pro, MacBook Air M2 base. ¿Recomiendo MacBook Pro M3 Pro para editar en 4K? Y mi respuesta es que sí. Yo creo que este es el modelo base, también seguido de las MacBook Pro M2 Pro, que tienen un rendimiento bastante similar. Ambas son el modelo base para poder editar tranquilamente 4K, ya sea 10 bits de color, 122, en 60 fps, en 25 fps. Como vieron, el rendimiento es fluido, tanto para recortar como para cuando le empezamos a poner efectos, inserts y algunas cositas más. ¿Y por qué digo que este es el modelo base? Porque de las M2 Pro y la M3 Pro en adelante obviamente vamos a tener mejores resultados, ya que de ahí para arriba hay más núcleos de GPU, más núcleos de CPU, que obviamente van a hacer la diferencia al tirar archivos en 4K. En tanto la MacBook Air, como le he dicho en varios videos anteriores, para 1080p recomiendo 100%. Para editar cosas en 1080 va de 10, o sea, no necesitamos más que eso, va a ir siempre fluido, va a exportar siempre rápido. Y si queremos editar en 4K, ¿la recomiendo? Sí, la recomiendo siempre y cuando sea un uso eventual en 4K, que lo tengamos que usar cada tanto. Archivos de iPhone en 4K lo van a poder editar muy bien con la MacBook Air. Pero como les digo, es un uso eventual, no recomiendo diariamente o usarla como computadora principal en 4K, porque van a tener esto, que van a tener que esperar un poco a que cargue. O sea, como poder se puede, pero van a tener estos detalles que hace que no vaya tan fluido como una MacBook Pro. Pero sin dudas que se la banca, sin duda que lo tira. Y estamos hablando de una MacBook Air M2 con 8 GB de RAM, o sea, la más básica de todas. Me hace acordar un poco también con los resultados que tenía con mi antigua MacBook Air M1. En cuanto a tiempo de exportación, lo mismo. Recuerden que las MacBook Pro tienen ventilación activa. Eso hace que el procesador esté funcionando al máximo siempre, porque se puede refrigerar y puede rendir al máximo. En cambio, en las Air no tienen refrigeración activa, no tiene un ventilador que nivele la temperatura, entonces hace que cuando exigimos el procesador, la manera de refrigerarse es bajando el rendimiento. Va a tardar un poquito más en hacer un render y obviamente tampoco tiene la misma potencia que un M3 Pro. Son distintos procesadores. Y si bien es un 40% de diferencia exportando el video en la misma calidad, yo diría que tampoco es tanto. O sea, si lo vemos en minutos, son 7 minutos contra 12 minutos. O sea, sí, es un 40% más, pero tampoco es tanto. Es lo mismo que les decía antes. Es tenerle un poco más de paciencia, pero los resultados son sorprendentes. Y efectivamente esta fue la prueba definitiva para ver si tira verdaderamente 4K una MacBook Pro M3 Pro. Déjenme en los comentarios qué les parece, si han tenido experiencias con otros modelos, me encantaría que me cuenten, así debatimos. Y si estás por comprarte una MacBook, te dejo este video que posiblemente te va a ayudar a elegir cuál es el modelo indicado para vos. Mi nombre es Augusto Calini y nos vemos la próxima.